Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que el día de hoy, 3 de marzo de 2025, vamos a estar impartiendo, comentando, compartiendo con ustedes precisamente para platicar acerca de cómo generar un menú altamente rentable para nuestros restaurantes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a leer aquí algunos comentarios de personas que nos acompañan a este webinar. Muchísimas gracias. Buenos días, Melissa. Nos acompañas de Cafetería Rovianda Plus en Veracruz, Orizaba, Veracruz. Ah, muy bien. Muy lindo lugar por allá. Pablo Rodríguez, no, perdón, Pablo Rodríguez viene de Orizaba, Veracruz, de Cafetería Rovianda. Muy bien. Melissa no nos comentó de dónde, ahorita a ver si nos comenta. Adelante. De Tegucigalpa, Honduras. Ah, muy bien con nuestros amigos de Honduras. Me gradué hace 2 años de cocinera profesional, trabajo de forma profesional y pertenezco a la Asociación Hondureña de Gastronomía y Turismo. Oye, Melissa, pues muy bien, muy bien. Pronto también tenemos nosotros pensado tener ahí una visita a Honduras, así que espero que nos conozcamos próximamente. Melissa, muchas gracias por acompañarnos. Ángel, también desde Orizaba, viene de el restaurante Rovianda. Muy bien, Ángel, muy bien. Y bueno, Pablo también de Rovianda, entonces son los dos de Rovianda. Perfecto. Pero será un gusto, Melissa. Sí, sí, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Y bueno, esperemos que este webinar sea del agrado de ustedes que nos acompañan. Y sobre todo, como les comentaba, también es material que estaremos subiendo precisamente en nuestras redes sociales y en nuestra página de cadar.com.mx para que nos acompañen, la visiten, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy venimos aquí a hablar acerca de cómo generamos estrategias para tener un menú altamente rentable, ¿no? Y bueno, hablar del menú en realidad para un restaurantero, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos muchísima experiencia ya en este ramo restaurantero y un poquito aquí presentándome también, ¿no? Soy Alejandro Martínez, director académico de CADAR. Obviamente yo estoy a cargo de el desarrollo precisamente de las, digamos, temáticas y de los programas y diplomados, cursos que estaremos y estaremos dando a través de CADAR. Y bueno, como les comentaba, hablar del menú específicamente es hablar de la estructura principal, de la espina dorsal de lo que es un restaurante. O sea, no podemos pensar en un negocio gastronómico si no pensamos a la vez en la propuesta gastronómica que estamos ofreciendo, ¿no? Es decir, no es antes el huevo o la gallina, simplemente es primero el menú. O sea, aquí no hay duda, ¿no? Que fue primero. Aquí, sin duda, en un, digamos, concepto gastronómico, lo primero es el menú. Claro, existirán otros conceptos que a lo mejor no, no tienen su principal valor en los productos que comercializan, ¿no? Obviamente. A lo mejor su principal valor es en el ambiente que generan, tal vez es en el espacio que nos permiten, por ejemplo, pensemos en Starbucks, la entrada, ¿no? Pero no podemos pensar en una cafetería sin café, ¿no? Sin duda. Entonces, o al final se convierte en otra cosa, ¿no? Se podría convertir a lo mejor simplemente en un espacio de trabajo, pero obviamente al tener café, al tener este producto, se convierte en una cafetería, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que el menú es sin duda el principal, digamos, generador no solamente de rentabilidad para el negocio, sino también de venta para el negocio. Es decir, el menú en realidad genera los ingresos y los egresos más importantes del restaurante, pero a la vez el menú es el que le da al negocio precisamente esta personalidad, esta conceptualización, básicamente es todo, ¿no? O sea, el menú lo es todo para un restaurantero y así debería de serlo. De hecho, cuando comenzamos un proyecto restaurantero, cuando vamos a abrir un nuevo negocio, lo primero que planteamos es qué tipo de concepto y qué tipo de menú vamos a desarrollar para este negocio, ¿no? Es, antes que otra cosa, definir a través del menú la capacidad, ¿no? Financiera, digamos, del proyecto, ¿no? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuál es el promedio de gasto para un concepto de este tipo? Y finalmente, ¿cuál es la rentabilidad que vamos a generar precisamente de estos nuevos negocios? Así que la mayor responsabilidad que tenemos como directores, administradores, operadores, eh, digamos, de nosotros que estamos al frente de los negocios restauranteros, es poner especial atención en cómo creamos el menú, cómo lo fortalecemos y cómo eventualmente año con año evaluamos
su productividad para saber si lo cambiamos o no cambiamos ciertos productos, ¿no? Y a veces toda esta dinámica, digamos, que ejerce la dirección, el dueño del restaurante, pues, o la dirección del restaurante con el menú, muchas veces se hace de manera un poquito, digamos, sin orden, ¿no? Sin estructura. Simplemente hay muchos restauranteros que, como ustedes saben, pues una vez al año, dos veces al año, hacen incrementos de precios sin hacer realmente una revisión clara de los componentes del menú, del costo, de la, digamos, de nuestra competencia, de los precios de venta que estén dentro del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente también uno de los grandes, digamos, situaciones que generan el fracaso de los restaurantes es también una mala planeación de menú, ¿no? Porque el menú no solamente afecta a la venta y al costo, sino que también afecta a la operación. Un mal menú generalmente se refleja en un mal servicio al restaurante, ¿no? Un mal menú planificado se refleja también en un mal servicio. Entonces, el menú, sin duda, pues, es una de las piedras fundamentales de un negocio restaurantero. Así que hablar de él es, obviamente, hablar del centro neurálgico del negocio, es decir, es el cerebro del restaurante, el menú de alimentos y bebidas en este caso, ¿no? Al final, el menú predetermina los indicadores más importantes. ¿Y por qué digo predetermina? Porque en realidad, antes de operar, muchas veces el negocio restaurantero debe de tener ya desarrollado, digamos, toda la estrategia que conlleva el diseño de un menú altamente rentable, altamente, productivo, ¿no? Entonces, cuando vas diseñando el menú, vas diseñando varias situaciones o varias áreas de tu restaurante en las diferentes fases, obviamente, de la apertura. No hay nada peor que un restaurante que abres en un menú, digamos, fortalecido o con un menú muy grande, ¿no? Por ejemplo, ese es también un clásico de los errores que se cometen al principio. Les voy a preguntar a ustedes que nos acompañen aquí, por favor, en el chat. ¿Ustedes saben cuántos productos tiene su menú? ¿Con cuántos productos existen en el menú actual de su cafetería o de su restaurante? A ver, contéstenos en el chat, por favor. ¿Cuántos productos de alimento tenemos en el menú? Y si saben, ¿cuántos productos de bebida tenemos en el menú? Es una buena pregunta que nos hagamos ahorita, ¿no? Diseñar el menú comienza, obviamente, desde el diseño de los conceptos, de los productos que vamos a comercializar, ¿no? Muchas veces viene primero la idea de tener un buen pozole, no sé, una buena pizza, tener una buena hamburguesa. Viene primero esa intención, después ya se construye, digamos, todo el restaurante. Muchas veces, ¿no? En otras ocasiones, obviamente, funciona desde una perspectiva más de local o desde una perspectiva más del conocimiento gastronómico que se tiene, ¿no? Pero al final, el menú, el producto siempre va a ser fundamental en cualquier cosa que hablemos de un restaurante. Así que si me comentan aquí, por favor, a ver quién de ustedes sabe cuántos productos tienen en su menú, por favor, es una buena pregunta que nos hacemos. Más de 10, más de 20, más de 50, más de 80 productos, ¿no? ¿Han visto cartas de 100, de 200 productos? ¿No? Por ejemplo, efectivamente, hay cartas a veces que son excesivamente mm, grandes, ¿no? Yo he llegado a ver cartas de 150, 160 productos. Sí, he llegado a ver cartas que obviamente se han tenido que ajustar, ¿no? A una mejor operatividad. La consideración aquí es que cuando hablamos de menú, estamos hablando de cómo se estructura básicamente un restaurante, ¿sí? Pensemos ahorita en ti como empresario, como propietario, ¿no? Defines a lo mejor la intención de abrir no sé, encuentras un local y quieres abrir un pequeño restaurante de comida, consigues algún tipo de food truck o algún tipo de camioncito, etcétera, y quieres abrir un tipo de comida, quieres vender comida, bueno, lo primero que tienes que definir es obviamente qué vas a vender, ¿no? Y entonces cuando definimos el menú, cuando empezamos a pensar precisamente en el diseño del concepto que vamos a abrir, ¿no? O que estamos abriendo, lo primero que vamos a preguntarnos es, obviamente, en el desarrollo, ¿qué tipos de productos
podrán funcionar para este concepto. Es decir, somos una pizzería, ¿qué tipos de productos se manejan en una pizzería, ¿no? Por ejemplo, entradas, pizzas, a lo mejor ensaladas, a lo mejor otros productos como hamburguesas, etcétera, etcétera. Cuando vas diseñando estos, digamos, grupos de producto que componen tu menú, porque mira, si pensamos en una pozolería o en un restaurante de comida mexicana, obviamente no solamente es una línea de productos, sino son varias líneas, ¿no? Puede haber sopas, puede haber ensaladas, puede haber tacos, puede haber tostadas, puede haber pozoles, caldos, etcétera. Y cada una de estas líneas de trabajo que vamos, digamos, entendiendo como parte del menú, van generando en la realidad del restaurante, van generando un área de operación. ¿Ok? Si yo pienso en sopas, necesito pensar en el restaurante en un área para servir sopas, que generalmente se compone a lo mejor de un fogón, a lo mejor de un baño frío, a lo mejor de un baño caliente, dependiendo del tipo de sopas que vas a manejar, ¿no? Pero al final, cada vez que tú piensas en una línea de trabajo, en una línea de venta dentro del menú, también tendrías que pensar en una línea operativa, ¿no? Que refuerce esa venta. Entonces, cuando manejamos, digamos, este desarrollo de las familias de la carta, estamos desarrollando, pues, también a su vez la carga de trabajo, precisamente, o la línea de trabajo de los colaboradores de cocina y de servicio. Entonces, pensar en un menú, en primera instancia, es voltear a ver cómo está nuestro local respecto a los layouts, al equipamiento mayor y obviamente en segundo grado al equipamiento menor. Entendiendo por los layouts todas las funciones operativas que podemos tener internamente en la cocina. Es decir, uno de los menús que a mí más me han gustado por productividad, tal vez, por intención, por sabor, por muchas cosas, por ejemplo, pensemos en el menú español de los centros castellano o de la Torre de Castilla, que son restaurantes de comida española en la Ciudad de México. Son restaurantes, obviamente, fine dining, de muy buena calidad, pero recuerdo, los tengo muy en la mente siempre estos menús, porque eran menús que manejaban un promedio de 5, 6, 7 cocinas distintas, es decir, dentro de un mismo restaurante tenías una cocina de horno de leñas, tenías una cocina de caliente, tenías una cocina de arroces, tenías una cocina de ensaladas. Y cuando hablo de cocinas es que estaban separadas físicamente, ¿no? Es decir, si querías ir por el postre, tenías que subir a la cocina de postres que estaba en la planta alta. Si querías un lechón horneado, tenías que ir por el producto a la cocina de carbón o al horno de leña que se encontraba dentro del salón de servicio, ¿no? Si querías una ensalada, tenías que ir a la cocina de fría, ¿no? De barra fría, que se encontraba en la cocina principal, en uno de los extremos, y en el otro extremo estaba, por ejemplo, la cocina de arroces. Es decir, un menú complejo también requiere espacios operativos complejos. Estoy hablando de una cocina de 2 pisos, ¿no? Que tenía por lo menos 6, 7 áreas distintas y que seguramente su plantilla de cocina debería de tener arriba de 20, 25 personas haciendo estos productos, ¿no? Entonces, obviamente, eso en ese nivel también se traslapa a un fact truck de entrada, ¿no? A un food truck. Es decir, si yo voy a abrir un camioncito y en ese camioncito quiero vender hamburguesas hamburguesas y papas francesas, pues necesito saber que de entrada necesito una estación de frituras y una estación de plancha, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando diseñamos el menú, vamos diseñando los layouts y el equipamiento necesario para esos menús. Y en segundo lugar, diseñamos también los enseres menores, que son de 2 tipos, ¿no? Los enseres menores de cocina, que son todos los enseres que se ocupan en las áreas de producción para poder generar el producto, y los enseres menores de salón, que son los enseres que llegan al cliente y son generalmente en los cuales damos el servicio de alimentos, ¿no? Platos, bueno, que básicamente son la vajilla, ¿no? Lo que es el plaqué, la cristalería y la loza, ¿no? Entonces, estos son los enseres de salón y enseres de cocina, pues puede haber desde licuadoras,
eh, ya saben, tablas, cuchillos, ollas, sartenes, etcétera, etcétera, toda una gran lista de productos, de equipos menores que se ocupan en la cocina, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque a la vez que el administrador está diseñando el menú, también está trabajándose muchas veces cuando se está haciendo una apertura, está trabajando digamos, el arquitecto en el diseño de las áreas operativas y ahí debe de haber una comunicación clara, ¿no? No hay nada más, la verdad, pues más fuera de profesionalismo que un arquitecto que trabaja una cocina estándar, que ni siquiera, que a veces ni siquiera se detiene a voltear a ver qué hay de menú, ¿no? O sea, esos arquitectos que dicen, yo te manejo la cocina y demás, en realidad, sin hacer un trabajo, digamos, en conjunto con la persona que está haciendo el diseño de menú, eso no funciona. Y creo que ahí está ahí está, digamos, el meollo del asunto, ¿no? La persona que está diseñando el menú debe de trabajar en conjunto con la persona que está diseñando el área operativa, ¿no? Que con el arquitecto que está diseñando el área operativa. De hecho, hay más, por supuesto, que hay más claridad muchas veces en lo que tiene el operador respecto a la necesidad operativa de las áreas y de los equipos que, desgraciadamente, la que pueden tener ciertos arquitectos que nunca han tenido la oportunidad, digamos, de trabajar internamente o de conocer internamente cómo funciona una cocina, ¿no? Entonces, esta primera parte, esta primera clase digamos, de de responsabilidad se genera a través del menú. Una vez hecho, digamos, trabajado esa parte del diseño arquitectónico, pues obviamente cuando diseñamos las áreas operativas también estamos diseñando áreas de servicio. Entonces, en la misma cocina habrá espacios operativos que se vayan, digamos, asignando a diferentes colaboradores. En ejemplo, básicamente una cocina estándar debe de tener un área caliente con muchas modificaciones, bueno, con muchas posibilidades en un área caliente, pero existe un área caliente, a veces un área de parrilla, ¿no? Generalmente un área fría, a veces un área de caldos, ¿no? Generalmente un área de postres y generalmente un área de producción, eso sí, sin duda, producción y área de la balosa, ¿no? Entonces, cuando definimos el menú, definimos las áreas y en ese momento empezamos a pensar en cómo crear el equipo de trabajo que va a enfrentar esa carga de menú, ¿ok? Esa carga de menú acorde obviamente al aforo del restaurante, porque puedes tener el menú que quieras, pero no es lo mismo dar atención a 5 mesas que a 50 mesas, no es para nada lo mismo. Requieres muchas veces un desarrollo mucho mayor dentro o interno en las áreas operativas para que puedas, digamos, atender a restaurantes de ese tamaño, ¿no? Y obviamente, pues el nivel de colaboradores, pues se incrementa muchísimo. Entonces, de alguna manera, para diseñar la plantilla estándar, tanto, bueno, operativa, obviamente, tanto de cocina, bar y salón, para diseñar esta plantilla, necesitaríamos entonces tener, por un lado, el menú, ¿no? Y por otro lado, ya el diseño arquitectónico del restaurante. Teniendo estas dos definiciones, ya podemos decidir con cuánta gente vamos a trabajar y dado que estamos hablando aquí de generar rentabilidad a través del menú, bueno, aquí es la primera rentabilidad que generamos. Un menú bien ordenado va a hacer que se trabaje con el menor número de personas posibles, ¿no? Un menú que, por ejemplo, y me ha pasado en algunos proyectos, ¿no? Donde a lo mejor por tener el área de parrilla fuera de la cocina caliente, en otro salón o en otra sala, eso te genera un equipo de trabajo más, que a la vez te genera un gasto de nómina mayor. Entonces, muchas veces centralizar la cocina cuando no hay de verdad una necesidad de separar las áreas, es mejor centralizar, porque en esa centralización también podemos distinguir más claramente la distribución de cargas de trabajo. Fíjate, por ejemplo, dice acá, nos comenta Ángel, en Rovianda manejamos un menú con 109 productos entre alimentos, postres y bebidas. Bueno, muy bien. Esa es una pregunta que le sigo haciendo, ¿eh? ¿Cuántos productos son los correctos para tener en un menú? ¿Cuántos deberían de ser, no? Bueno, eso obviamente tiene muchas respuestas, muchas consideraciones, pero eh, sin duda los nuevos menús atienden más, digamos, a la consideración de tener menos opciones, pero cada una de esas opciones de mucho valor. Es decir, hay menús, obviamente, en este momento que se pueden generar.
digamos, en promedio entre los 30 y los 50 productos de alimentos, obviamente, y un menú de ese tamaño, sobre todo si maneja a lo mejor 2 turnos, puede funcionar perfectamente bien. Es decir, menús grandes ya no están ya no son tan funcionales, ¿no? Sobre todo en esta, digamos, cultura del ahorro y de la buena gestión, ¿no? Entonces, el menú, mientras más concentrado sea, más enfocado sea a presentar productos de especialidad o diferenciadores, ese menú siempre generalmente va a ser más exitoso, ¿no? Ahorita hablaremos más, no te preocupes, de la cantidad de productos que debería de haber en un menú, nada más es, digamos, un paréntesis, ¿no? Hablábamos de la plantilla estándar y de cómo el menú precisamente nos genera esta plantilla estándar junto con las áreas arquitectónicas. Una vez definida la plantilla estándar, o a la par, habría que desarrollar lo que se denomina cargas de trabajo de cada uno de nuestros colaboradores. En ese sentido, como tenemos ya definidas áreas operativas y productos dentro del menú que le corresponden a cada una de estas áreas, obviamente mucho de esto tiene que ver precisamente con el desarrollo de esos productos o la elaboración de estos productos que denominamos subrecetas o producciones, ¿no? Entonces, en este sentido, para definir la carga de trabajo de la cocina correctamente, el tercer elemento sería la definición correcta de, digamos, la producción de cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, por un lado, los productos de servicio del menú, por otro lado, las áreas operativas definidas a través de la planta arquitectónica y finalmente la determinación de cargas individuales de cada una de las áreas de acuerdo a sus producciones y de acuerdo a sus, digamos, productos de servicio, ¿no? Entonces, el menú es el que nos va a decir completamente qué se tiene que hacer en ese sentido. Ya teniendo, digamos, el primer gasto, ¿no? Que podemos enfrentar a través del menú, que es el gasto de nómina, pasaremos al siguiente gasto, que es el gasto precisamente de consumo, ¿no? Y aquí el menú nos va a dar a todas estas personas que gestionamos los almacenes, que gestionamos las compras, que definimos precisamente el consumo de la materia prima interna, el menú nos va a dar lo que se denomina el catálogo de insumos, la lista de compra, ¿no? Del mercado. Ahora sí, lo que vamos a comprar lo que vamos a comprar respecto a barrotes, respecto a cárnicos, respecto a frutas y verduras, respecto a bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este menú nos está dando ya la base para sustentar el manejo de la proveeduría o la gestión de la proveeduría. Obviamente, eh, el catálogo de insumos digamos, formato, bueno, no formato, más bien es un catálogo como tal, es una herramienta que genera el chef, ¿no? Al desarrollar el menú. En ese momento, cuando está haciendo una hamburguesa, él decide en ese momento de qué tipo de jitomate le va a colocar. Él decide en ese momento qué tipo de lechuga, si es lechuga romana, si es lechuga sangría, si es lechuga, si es arúgula, lo que sea que le vaya a poner, él decide en ese momento qué, qué producto se va a insertar, ¿no? Y entonces, al definir estos productos, estamos en ese momento también desarrollando lo que es toda la línea de gestión de proveeduría, ¿no? Desde la compra, qué producto voy a comprar, cómo se va a recibir, cómo lo voy a almacenar, cómo lo voy a mandar de ahí a las cocinas de producción y obviamente en producción con las cargas de trabajo de cocina, cómo se va a producir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del menú, pues eh, el menú es también la base de todo nuestro modelo de gestión y de proveeduría, ¿no? Otro de los factores o clases que obviamente atiende el menú es precisamente la determinación del costo potencial teórico. Y el costo potencial teórico tal vez sea la parte o la carga administrativa más importante que tenemos sobre el menú, porque al final el costo potencial representa, así te lo digo, representa en términos, digamos, coloquiales, representa el control de nuestras recetas y el control del gasto más importante del restaurante como gasto, ¿no? Obviamente. Entonces, el costeo potencial
teórico del que vamos a hablar en un momentito más. Ese es, digamos, uno de los principales elementos que sustentan, digamos, su desarrollo en el menú, ¿no? Y finalmente, a través del menú también vamos a desarrollar lo que se denomina como protocolo de servicio y a su vez esto lo que me genera como consumo promedio. Es decir, de acuerdo al menú que viene desde nuestro concepto y que se fortalece con todos los productos de la carta, familias y bueno, productos y subproductos de la carta, ¿ok? Todo este bagaje se tiene que vender al cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el protocolo de servicio, de alguna manera, lo que hace es que eh, defiende, digamos, o de alguna manera promueve, ¿no? Que el menú se venda de manera correcta. Es decir, el protocolo de servicio debe de tener la capacidad de poder capacitar a nuestros vendedores en cómo vender el menú. ¿Sabes? En si es un menú de tiempos, en si es un menú tipo cafetería, en si es un menú de especialidades, si es un buffet, si es un fast food, si es una fonda, si es un menú de fine dining. Cada uno de estos menús tiene un protocolo diferente de servicio. Y ese protocolo está hecho para vender ese menú, ¿sabes? O sea, es decir, el cliente viene, lo sentamos a través de un plan de marketing y de mucha energía, ¿no? Para que llegue el cliente a nuestra mesa, a nuestro lugar. En ese momento es, digamos, el equipo de ventas, el equipo de vendedores, quienes a través del modelo de servicio van a venderle el menú. Obviamente en el protocolo, si tú eres un bar, vas a estar más enfocado en venta de bebidas. Pero si tú eres un fast food, vas a estar más enfocado en venta de paquetes. Si eres una cafetería, tal vez tú vas a estar más enfocado en la venta de extras, ¿no? O de elementos extra. ¿Sí me explico? Cada menú tiene un protocolo que lo ayuda a generar un consumo promedio. De esta manera, cuando yo les digo que el menú genera los indicadores más importantes, es porque el menú te genera, por un lado, el CPC, el consumo promedio. Puedes tener, puedes no tener meseros, puedes no tener equipo de venta, puedes no tener ni mercadotecnia siquiera, pero llega un cliente, te pide la carta, pide y en ese momento se genera el consumo promedio solamente a través de la carta y de los precios de venta que le asignaste. Entonces, el consumo promedio, que es el indicador de venta, bueno, el 50% de la venta de tu negocio, el consumo promedio, ¿no? Ese consumo promedio pues se genera en el menú. Y el costo de alimentos y bebidas, que es el costo potencial, también se genera en el menú. Entonces, cuando hablamos de generar un menú rentable, bueno, lo que tenemos que hacer es, obviamente, primero, diseñar correctamente estos productos, ¿ok? Tener claridad con cuánto te cuestan hacer estos productos a través de tu recetario y finalmente colocarles un excelente precio de venta. Eso significa tener un menú rentable. ¿Sabes? Tener un menú que te cueste de acuerdo a una proyección que tú mismo generas de este menú, ¿vale? Y si hay incrementos de precio, y si hay inflación, y si hay situaciones que a lo mejor no nos permite, digamos, tener la seguridad de los ingresos, es el menú la mejor herramienta que tienes para poder gestionar mejores ingresos o menores gastos, ¿no? Entonces, no olvidemos esa parte. Cuando hablamos de este menú, pues, si tienen alguna duda, con todo gusto, por favor, en el chat, pueden hacérmela llegar, por supuesto. Eh, entonces, les comentaba que cuando hablamos de este menú, del menú como tal, bueno, hay que pensar que el menú, hay que pensar en la rentabilidad, precisamente como este bien que se genera a través de la venta de ciertos productos, ¿ok? Que se genera a través de la venta de ciertos productos y que obviamente eh, se, se determina pues restándole a esta venta el costo o la materia prima que utilizaste para vender esos productos, ¿no? Eso básicamente es la rentabilidad bruta, ¿no? O la utilidad bruta. O la utilidad bruta que se podría estar generando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa rentabilidad, pues yo lo que recomiendo principalmente es generar un proyecto precisamente de desarrollo de costeo estándar y obviamente de revisión de menú. Cuando revisamos un menú, ¿no?
obviamente tenemos que revisar primero que el menú venda, ¿no? Antes de ver el gasto y la rentabilidad, primero que sea un menú que, como tal, que sea un menú que tenga la posibilidad de vender. Y este menú, para que puedas vender correctamente, necesitas revisar ciertos elementos en él. El primero, sin duda, es qué productos, familias, qué orden tiene, ¿no? Es decir, si este menú de verdad representa el concepto que quiero representar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en pantalla tienes un menú de un desayunador de estilo sinaloense y que además este menú en su estructura tiene obviamente un modelo de venta muy interesante que es arma paquetes o cómpralos por separado, ¿no? Y entonces esta es, digamos, el ordenamiento general del menú que obviamente acompaña precisamente el concepto que queremos distinguir. Y así como este menú, por ejemplo, te podría presentar, no lo tengo abierto, pero pensemos en los menús de chinos, de cafeterías de chinos, por ejemplo, que son menús de cafetería, pero que a la vez traen comida mexicana y comida china, o pensemos en los menús de pizzerías, ¿no? O pensemos en los menús de cafeterías estándar, o pensemos en los menús a lo mejor de restaurantes de especialidad, ¿no? De mucha especialidad. Entonces, cada uno de estos menús necesita tener un ordenamiento similar. Es muy, digamos, recomendable que se generen también lo que se llaman, visitas o investigación de mercado, ¿no? De alguna manera, para saber cómo están funcionando otros restaurantes desayunadores sinaloenses, otras cafeterías de chino, etcétera, ¿no? Necesitas saber cómo está el mercado, cómo está el concepto en el mercado, para que tú también puedas, digamos, sentir o entender qué es lo que estás vendiendo, ¿no? Entender de entrada tu negocio. Y te lo digo desde aquí, ¿no? Uno de los principales conflictos que tiene, digamos, el personal operativo, y hablo de meseros, cocineros, etcétera, es que muchas veces ellos mismos no tienen claros cuál es su concepto, ¿sabes? Y la consideración es que en el entendimiento del menú, tanto para meseros como para cocineros, también está el entendimiento del concepto del restaurante. Así que esta es, digamos, una función fundamental, ¿no? Entender cuál es el contenido del menú. Una vez hecho esto, una vez entendido el contenido del menú, obviamente, lo mejor será asignar precios de venta, pero asignarle precios de venta es el trabajo, digamos, de seguimiento desde un costeo general, que ahorita hablaremos un poquito de eso, ¿no? Entonces, para asignar precios de venta no puedes hacerlo si no tienes un costeo de alimentos y bebidas. Y hacer un costeo de alimentos y bebidas representa tomarte el tiempo para levantar la receta de cada uno de tus alimentos y de tus bebidas. Teniendo este levantamiento, obviamente ya puedes colocar precio de venta. ¿Cuál es la consideración aquí? Que cuando vas a abrir un restaurante, generalmente en estos gastos de apertura, tú consideras gastos, obviamente, de pruebas, ¿no? Y en ese momento puedes hacer pruebas de todos los productos, les haces ajustes y levantas el recetario. El tema es que cuando ya estás operando, pues obviamente a veces eso lo puedes considerar un gasto. Y sí es un gasto, obviamente, pero es un gasto que le puedes dar sentido. A ese gasto de poder hacer un levantamiento de recetario, también le puedes dar el espacio en ese mismo momento para, por ejemplo, hacer un shotting de platillos, ¿no? Es decir, una sección de fotografía especializada para alimentos y bebidas cuando estás haciendo recetario. Lo importante es que ya sea que no hayas abierto o ya sea que ya te tengas 30 años abierto, de todos modos se tiene que levantar el recetario. Por lo menos una vez en tu vida tienes que levantarlo bien y de ahí, por lo menos una vez al año, tienes que ajustar ese recetario. Y ese recetario lo ajustas pues de diferentes maneras, ¿no? Ajustas los precios o ajustas los contenidos o ajustas precisamente las presentaciones. Y cuando ajustas cualquiera de estas cosas, el recetario maestro se tiene que ajustar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el entender si el menú vende es voltear a ver no solamente qué productos hay, sino también qué precios de venta tiene. Esos precios de venta tienen que mantenerlo dentro del mercado. Un menú a veces no vende porque no tiene buenos precios de venta, porque los tiene muy baratos o los tiene muy altos o simplemente están fuera de mercado. Entonces, los precios de venta yo creo que es uno de los elementos fundamentales del menú, de cómo se colocaron y de obviamente cómo se generan o cómo generan el consumo promedio. Luego, también de ahí es importantísima la fotografía de producto, ¿no? El estándar y la fotografía de producto no solamente es para redes sociales, no solamente es para menú,
que claro, ese es, digamos, su mayor utilidad y que y que tú al frente de un negocio lo necesitas que estén ahí, necesitas que esté vendiendo en tus redes sociales, que esté vendiendo el producto, que lo esté antojando, necesitas que el cliente llegue a lo mejor a tu restaurante y vea ahí una lona o a lo mejor de un plato, de un plato insignia tuyo, ¿no? O de una bebida insignia tuya. O sea, es importante que tengamos buena fotografía de productos, sin duda, ¿no? Y en el menú es eso. Pero no solamente te decía que es para publicidad, la fotografía del producto también sirve para generar precisamente un recetario fotográfico para la gente del restaurante, los operadores, y que los cocineros sepan a través de esta fotografía si están o no están, digamos, alineado el estándar del producto, ¿no? El cuarto elemento del menú es el diseño gráfico. Y el diseño gráfico, si bien el concepto pues nos da básicamente quiénes somos, el diseño gráfico nos da nuestra personalidad, porque así como hay un montón de deportistas, no es lo mismo un Michael Jordan que un Dennis Rodman, ¿no? Los dos son basquetbolistas, por supuesto. Los dos son restaurantes de mariscos, pero la personalidad es completamente distinta. Y el menú, el diseño gráfico del restaurante obviamente tiene que ver con toda esta personalidad diseñada gráficamente desde las paredes, desde la página web, desde las redes sociales, desde los uniformes. El menú es un elemento más de la personalidad que vende en el restaurante en total, ¿ok? Así que es muy importante hacer una buena inversión en esta personalidad. No hay nada peor que un restaurante que deja sus menús olvidados y que llegas a ellos y que los menús están rotos, que tienen etiquetas, que están, que ya, que tú sabes que ya los remendaron dos o tres veces, pero ahí siguen los menús. Hay que hacer inversión en ello. ¿Cómo quieres tú vender correctamente si no tienes la herramienta adecuada para ello, ¿no? Y como ya te lo estaba diciendo en esta sesión, el menú es la mejor herramienta de venta, ¿ok? Y la último elemento del menú, que no está dentro del menú, es el protocolo de servicio, es decir, el menú entra en el protocolo de servicio. ¿En qué momento le entrego el menú al cliente? ¿En qué momento se lo retiro? ¿Cómo le ofrezco al cliente? ¿En qué página se lo entrego para que él observe? Hay muchos elementos ahí del protocolo de servicio que nos permiten, digamos, acercarnos al cliente, sobre todo de primera vez, si es que es un cliente de primera vez, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, que cuando hablamos de menú, veas que el menú no solamente son los platillos, sino son todos estos elementos. Sí, los productos, pero también los precios de venta por aparte, independientes, como un análisis muy independiente, la fotografía del producto, el diseño gráfico y finalmente el protocolo que lo acompaña. Todo esto en conjunto representa precisamente un análisis del menú, ¿no? Y este proyecto, pues, tiene, digamos, eh, dos variantes, ¿no? La primera variante es generar que el menú de verdad tenga un buen costo, o sea, es decir, no gastemos más en el menú en la materia prima de lo que tenemos que gastar y además hacer que el menú nos dé una buena venta, que genere adecuadamente el consumo promedio para nuestros comensales, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos de este primer elemento del menú, que es el costeo. El costeo en realidad es un proyecto, pues, profundo, ¿no? Que como ya hemos estado viendo ahorita, cuando tú entras a hacer el análisis profundo del menú, pues no puedes dejar de analizar todos los otros elementos que hemos visto hasta hoy, ¿no? Los layouts, el personal, el modelo de gestión de proveeduría, el protocolo de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el menú es todo esto, pero un elemento específico de todo este universo, digamos, de situaciones que responden al menú, uno de estos elementos es el costeo de alimentos y bebidas. Y el costeo de alimentos y bebidas es para ti, pues, la forma de saber si tu menú es rentable o no es rentable. O sea, no tienes otra manera más que saber si este menú es rentable o no es rentable a través del costeo y del consumo de la materia prima. Esa, digamos, es la manera más, más lógica de entender la rentabilidad. Entonces, para tener un buen proyecto de costeo, necesitas considerar estos elementos. Punto número uno, darte el espacio para definir el catálogo de presentaciones estándar. Según esto, obviamente ya lo tienes definido, porque pues compras todos los días, compras todas las semanas, ahí ya sabes lo que compras.
La consideración cuando haces un proyecto como esto es ponerle apellido al producto, darle más datos. Es decir, si yo ya sé que compro aceite, y es más, compro aceite, bidones de 20 litros, bueno, aquí la consideración es que vayas más al detalle. ¿Qué tipo de aceite? ¿De qué marca? ¿Dónde lo compras? ¿A qué proveedor? ¿En qué precio? Definir el catálogo de presentaciones estándar o de insumos es darle, digamos, nombre a todo lo relacionado con cada uno de los productos que compramos, ¿no? Una vez que ya tenemos esta parte, obviamente esto se va, digamos, al control de almacenes, ¿no? Y después que tenemos todos los productos definidos y con precios y demás, entonces ya podemos hacer la elaboración del recetario maestro. Si tengo las recetas por acá y tengo ya el control de insumos y precios por acá, hago el match y entonces ya puedo saber cuánto me cuesta cada una de las recetas, ¿no? El levantamiento de recetario es una responsabilidad del chef. La determinación de insumos y precios es una responsabilidad del almacén. Entonces, entre los dos, que muchas veces están en las mismas manos del chef, pues ya se genera, digamos, el costeo estándar, ¿no? O el costeo maestro. Una vez teniendo los costos estándar, entonces ya podemos definir precios de venta. ¿Cómo definimos precios de venta? Bueno, ahorita voy a hablar de eso un poquito, pero definir precios de venta es, digamos, el elemento fundamental que ya nos genera la rentabilidad. Así que ya tengo recetario, defino precios de venta y entonces puedo determinar el costo potencial teórico. Qué es el costo potencial teórico? Es el costo de la materia prima contra mi venta de esa materia prima, a través obviamente del recetario estándar, ¿no? Es decir, un costo potencial que puede ser, es un costo teórico que está hecho en un ejercicio en Excel, si tú lo quieres, o en un sistema operativo. O sea, no es real, es un costo potencial teórico, ¿ok? Y ya una vez desarrollado, digamos, toda la información del recetario, ahora sí generas la información para los colaboradores que están operando. Ahí ya les entregarás los manuales de producción, de limpiezas, cortes, procesos de cocción, almacenamiento de todos los productos y el recetario maestro de presentaciones, que es el recetario fotográfico. ¿Ok? Entonces, levantar un recetario de costeo, pues no solamente es pues, saber qué productos tiene, sino hacer todo este ejercicio, ¿no? Definir los catálogos y arreglar el almacén, elaborar el recetario maestro, ¿no? Y tenerlo ya en Excel, definir los precios de venta a través de un ejercicio que vamos a platicar en un momento y determinar el costo potencial teórico. Entonces, el costeo potencial teórico termina pues con la fijación de precios de venta. Y para fijar los precios de venta necesitas tú contar forzosamente con el costeo que acabas de terminar, que debería incluir factor de rendimiento, pero bueno, esto lo vemos en el diplomado. El porcentaje determinado para la familia del producto, es decir, a qué porcentaje voy a trabajar de costo cada familia, un tema también bastante amplio para saber que cada uno de los negocios necesita tener conocimiento de sus propios porcentajes. Aunque seamos pizzerías, no necesitamos tener el mismo porcentaje. A lo mejor yo tengo una pizza que manejo al 20% y tú tienes una pizza que manejas al 15 o al 25 o al 30. O sea, pueden ser diferentes. La consideración aquí es que los porcentajes de las familias las determina el administrador del negocio. Yo digo en qué porcentaje voy a manejar mis costos, pero eso significa que el administrador necesita tener una gran competencia, un gran conocimiento precisamente en los costos porcentuales en el ámbito restaurantero, ¿no? Entonces, colocar los precios de venta es asignar un porcentaje determinado con base en un proyecto o en una determinación, ¿no? Digamos. Y finalmente, necesitamos también conocer los precios de la competencia. De esta manera, digamos, pensemos así muy sencillamente, ¿no? Si, por ejemplo, yo manejo un producto que me cuesta 20 pesos, ¿no? Porque ya le hice un producto cualquiera, ¿no? Y lo voy a hacer así como con manzanas, ¿no? Si yo tengo un producto que me cuesta 20 pesos, ¿ok? A este producto yo le voy a dar un porcentaje para asignarle un precio. Por lo tanto, si yo le asigno a este porcentaje que me cuesta 20 pesos, le asigno el 25% de costo, entonces este porcentaje va a costar obviamente un 25% del precio de venta. Es decir, 20 pesos es el 25% de 80 pesos. Es un producto que yo me cuesta 20, pero voy a vender en 80. Masiva, obviamente, ¿no? Pero en 80.
Muy bien. Y el último elemento es saber si estos 80 pesos de este producto compiten con otros productos similares en otros restaurantes similares. Yo necesito conocer cómo estoy con respecto a la competencia. ¿Ok? Esta, digamos, en pocas palabras, es la forma, digamos, más productiva de asignar un precio de venta. Conocer el precio, conocer el costo, tener predefinidos porcentajes por familia y finalmente asignar el precio comparándolo contra la competencia. Esa es la manera más fácil, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos precios de venta, resulta que podemos tener lo que se denomina el costo potencial teórico, ¿no? El costo en este sentido, pues, para ya generar que digamos, el menú sea lo suficientemente rentable, necesitamos definir que todo nuestro menú se determine dentro de un porcentaje de costo estándar. Este porcentaje de costo estándar lo hicimos ahorita con un ejemplo muy sencillo, con un solo producto, pero este porcentaje estándar se tiene que definir de todo el menú, ¿ok? Y este porcentaje estándar es el porcentaje del costo potencial teórico, que es o no igual al porcentaje del costo real. ¿Por qué? Porque una cosa es el valor que yo le doy a un producto en un laboratorio, digamos, en un ejercicio en Excel, y otra cosa es el valor que de verdad vale el producto que está haciendo un cocinero al que le puede poner más o menos tocino, más o menos queso, más o menos proteína, ¿no? Entonces, la consideración aquí es que en el camino el operador tiene que asegurar una igualdad o muy semejanza de su costo de consumo contra el costo teórico del recetario. Esa es la consideración, ¿ok? Y mientras más cercano esté este costo teórico contra este costo real, mientras más cercanos estén, obviamente, pues menos diferencia o menos, este, pues menos pérdida tendremos, ¿no? El costo teórico con el que pusimos ventas tiene que ser el objetivo al que tiene que llegar el operador, es decir, el jefe de cocina, el gerente, la sucursal, pues, en su consumo de materia prima, tienen que llegar lo más cercano al costo teórico, ¿no? Ese es, digamos, la consideración. Y bueno, cada uno de estos restaurantes tendrá un costo teórico definido en su recetario, al cual él tendrá, digamos, tendrá como objetivo, ¿no? Y por ejemplo, no todos los restaurantes o no todos los conceptos manejan costos similares y aquí lo puedes ver muy bien. Una taquería podrá trabajar a lo mejor un costo del 30%, una pizza a lo mejor un costo del 24%, un restaurante de mariscos a lo mejor un costo del 36%. ¿Sí me explicó? Cada concepto, de acuerdo a su uso de la proteína, al tipo de la proteína y a su modelo de menú, va a manejar un costo distinto. La consideración aquí es que puedes tener a lo mejor bases como estas, ¿no? Que te permiten entender un poquito cómo funcionan ciertos conceptos y sobre todo, obviamente, analistas como un servidor que tengo muchos años analizando de recetarios y menús de muchos conceptos, pues bueno, ya puedo entender pues a primera instancia lo que maneja un costo de una pollería, por ejemplo, o cómo se maneja el costo de una cafetería y de una cafetería en playa, ¿no? Entonces, es un poquito el asunto de que lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona para ti. Y en el camino, al ir conociendo otros restaurantes, vas creando también un criterio mucho mayor acerca de cuál es el costo más probable al que debe de trabajar el restaurante que estás en este momento analizando u operando, ¿no? Entonces, eso es todo el tema del costo con respecto a cómo hacer que el menú sea rentable, haciendo obviamente un buen ejercicio de costeo y de definición de conceptos. Pero como te decía, esto solamente es la mitad del trabajo. La otra mitad del trabajo es precisamente generar la venta, ¿no? O sea, asegurar el costo no es igual a generar la venta. Generar la venta es otro tipo de trabajo que está en otro tipo de departamento. Asegurar el costo para que el menú sea rentable está en las manos del departamento de producción y almacenamiento. Asegurar la venta para que el menú sea rentable está en las manos del departamento de cajas y del departamento de ventas. Y ambos, digamos, grupos de trabajo están enfocados en la estructura de este menú, que como vemos aquí, pues debe de tener, digamos, cierta consistencia, cierta estructura
para que una familia dentro de los productos del menú, pues no se coma, no canibalice a a otras familias. Es decir, si yo de pronto aquí, en vez de, en entradas, en vez de 4 a 6 yo meto 10, pues obviamente voy a tener tantas opciones de entradas que a lo mejor no voy a tener sopas. Ahora, ¿eso me conviene o no me conviene? Depende, ¿no? S- Por regla general, las sopas tienen mucho mejor costo que las entradas, generalmente, porque las entradas, por regla general, tienen más proteína que las sopas, ¿no? Entonces, depende también de qué tipo de sopa, ¿no? Pero estoy hablando de sopas tradicionales como primer tiempo, ¿no? No de sopas como plato fuerte. Entonces, la consideración aquí es que este es por ejemplo, un menú de restaurante de cafetería. La consideración es distinguir todas estas familias para poder controlar el costo de cada una de ellas, pero a la vez para darle las herramientas al departamento de ventas para que genere un mejor CPC. De esta manera, si tengo opciones de todo, yo, siguiendo un buen protocolo de servicio en una cafetería tipo, puedo venderte una entrada, puedo venderte una ensalada o primer tiempo y puedo venderte un plato fuerte y un postre, es decir, te puedo hacer una venta de 4 tiempos, incluyendo a lo mejor algún tipo de elementos adicionales que podemos agregar a tus ensaladas, platos, etcétera. Esa es la herramienta de trabajo que tenemos para vender, así que hay que cuidarla y hay que pensarla muy bien, ¿no? Como te digo, en la proyección de ventas de cualquier negocio restaurantero, esta proyección de ventas se hace a través solamente de dos factores: del número de clientes que pueden llegar a la sucursal, que está obviamente limitado por el aforo de la misma, y del importe de su consumo de cada cliente, que está también limitado por el precio de venta que colocamos en el menú. ¿Ok? Entonces, si queremos generar ventas, sin duda el menú es la mejor herramienta. Y si queremos controlar costos, sin duda el control del menú es la mejor herramienta. Así que, así como diseñamos el costo a través, obviamente, del recetario y de la fijación de precios, etcétera, etcétera, también hay que diseñar el consumo promedio a través de la forma en que tenemos los precios asignados y, obviamente, en la forma en la que trazamos de manera estratégica el contenido de nuestro menú y del protocolo de servicio. Porque el menú, o más bien el consumo promedio, no solamente está basado en el menú, sino también está basado en la venta sugestiva. Tal vez, si le pudiéramos poner un porcentaje, tal vez un 60%, 70% del CPC sea menú y un 20, 30% sea venta sugestiva. Así que, en realidad, el menú siempre va a ser la herramienta de mayor importancia. Y bueno, con esto, muchas gracias. Con esto hemos querido en esta charla platicar acerca precisamente de cómo el menú se tiene que analizar en respecto a cómo afecta a la operación, cómo afecta al restaurante y después cómo generar un proyecto de desarrollo de costeo que te permita pues conocer correctamente el grado de rentabilidad que te puede dar este menú. Antes de irnos, por favor, antes de irnos. Me gustaría nada más extenderles la cordial invitación a que nos acompañen o a que nos recomienden con algunos de sus conocidos restauranteros o obviamente con sus mismos compañeros de trabajo, a que nos acompañen al Diplomado en Diseño y Gestión Profesional de Restaurantes, que está dirigido sí a empresarios, sí a emprendedores, pero también a operadores. O sea, no solamente a la gente que es dueña, muchas veces los empresarios son quienes les piden a los operadores que asistan al diplomado, porque de esta manera, obviamente, ellos saben que se asegura una buena gestión basada en los lineamientos y parámetros precisamente de una estructura administrativa integral y muy productiva, ¿no? ¿Qué puedo esperar de este diplomado? Bueno, sin duda puedo esperar que en estas sesiones eh, yo y otros colegiados compartamos pues información especializada acerca del desarrollo de una apertura, acerca del desarrollo humano de nuestro equipo de trabajo, acerca de cómo levantar correctamente un recetario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí pueden esperar que nosotros les entreguemos información y herramientas que pueden aplicar inmediatamente en su negocio restaurantero, ¿no? Son 8 sesiones. Obviamente hay 2 o 3 sesiones que están enfocadas en finanzas, hay 2 sesiones enfocadas en recursos humanos, hay 2 sesiones enfocadas en costo y en control de almacenes, y hay una sesión, obviamente,
enfocada precisamente en aperturas, en cómo hacer una correcta apertura. Todas las sesiones son interesantes, están diseñadas obviamente para darte no solamente información, sino herramientas. Y es que cuando terminamos el curso, este curso tiene, obviamente, este diplomado tiene, bueno, dentro de sus beneficios, tiene una batería de formatos operativos que te vas a quedar tú para que implementes de inmediato. Cada uno de los formatos o elementos que vemos en el diplomado, te lo entregamos en una carpeta para que tú lo utilices, te lo entregamos abierto y completamente eh, con facilidad para que lo apliques de inmediato. Te damos acceso también a la sesión grabadas, todas las sesiones son grabadas y tendrás acceso para todas las sesiones cuando tú quieras. Y al final te daremos una sesión personalizada para que aclaremos cualquier duda que tengas de implementación. Oye, que me estoy atorando con la fijación de precios, no te preocupes, te damos una sesión especializada donde te ayudaremos a encontrar la mejor manera de fijar esos precios o de ajustar tu menú o de desarrollar nuestros resultados o de lo que quieras, ¿no? Es una sesión personalizada. Y finalmente, si tú compras el diplomado, te vamos a dar una beca del 100% para un colega tuyo que pueda acompañarnos. Y bueno. Muy bien, aquí les dejo pues, si tienen interés o si quieren compartirlo, por favor, con sus conocidos, aquí les dejo el código de el WhatsApp de Cadar, donde nuestro asesor de ventas estará completamente eh, a su disposición para aclarar dudas, comentarios del diplomado o cualquier otra consideración que tengan con Cadar. Pues ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, fue un placer para mí estar con ustedes. Y bueno, por acá, gracias Melissa, ya vi tu mensajito, muchísimas gracias también. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias Ángel también por esta información, espero que te haya gustado. Gracias, gracias César, gracias a todos Ángel, muchísimas gracias. Y pues bueno, qué bueno que les haya gustado la información del día de hoy. Seguimos en contacto y nos vemos para para la siguiente temporada de webinars gratuitos que estaremos compartiéndoles a través de la cuenta de Comunidad Cadar en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y hasta luego. Bye bye.